El libro se titula La Ventana y está ilustrado por el artista asturiano Francisco Pimiano. Aurelio, ¿qué surgieron primero en este nuevo libro? ¿Los versos o los dibujos? Pues mira, no lo sé, porque los dibujos surgieron y los versos surgieron. Yo creo que no nos pusimos de acuerdo ni el dibujante ni yo. Tú cuando sueñas, ¿qué ves primero, las palabras o las imágenes? Las imágenes. Bueno, pues posiblemente hayan surgido las imágenes, pero no nos pusimos de acuerdo. Yo creo que primero surgieron las imágenes y luego los versos. Éramos tan felices en aquel paraíso, jugábamos a juegos y pegábamos brincos y hacíamos bizcochos de brisa, agua y norte, y columpios y combas con hilos de horizonte. Pero unas navidades, temprano de mañana, cuando estaba pinándose, mamá se quedó mal. Si tuvieras que elegir una ventana de tu infancia, ¿desde cuál describirías todo lo que aquí nos cuentas? Pues desde la que escribo el libro, desde la ventana de mi habitación, que veía el Faro de Peñas, que seguro que conocéis, sí, y que veía la mar, y como digo en el libro, veía pasar los barcos. Si en vez de con la mirada de un niño lo hubieras escrito desde la perspectiva que hoy tienes como adulto, Pues yo creo que sería el mismo, porque como soy muy adulto, lo que hice fue poner ojos de niño y volver a ver la vida con esa azulidad, ¿eh? Pero yo creo que saldría el mismo, a lo mejor con otras palabras, pero lo mismo. ¿Cómo lo escribirías tú? Si fueses mayor. pues no sé. Piensa ahora. Yo el libro lo leí en asturiano, pero ¿con qué idioma te sientes más cómodo escribiendo? Pues en cualquiera de los dos. Hay cosas que se dicen en asturiano que no se pueden decir en castellano, ¿eh? Y hay cosas que en castellano no significan lo mismo que en asturiano.